da eskerrik asko emakundera gerturatzeagatik. Martxoaren 8 hortze gertu dugu, eta urtero egiten dugun bezala, emakundek prestatutako egun honen inguruan prestatutako kanpaina aurkeztuko dizuegu. Kanpaina, bihar bertan, hasiko da martxan, eta irudikatu nahi du berdintasunaren eta emakumeen eskubideen aldeko lana atzetik datorren kate bat dela. Kanpainaren leloa katerik gabe katean da. Eta iraganean eskubideak lortzen eta berdintasunaren aldeko urratsak ematen joan diren emakume guzti horiei omenaldi bat egiteko modu bat izateaz gain, bada ere belaunaldi berriei egiten zaien dei bat kateari jarraipena emateko eta emakumen alduntzea indartzen jarraitzeko. Kanpainak berdintasunarekin eta emakumen eskubidekin lotutako zenbait urteurren ekarri nahi ditu gogora. Hala nola, Beijingo adierazpen eta ekintza plataformaren 25. urteurrena, edo berdintasunerako Euskal Legearen 15. urteurrena, edo garapen iraunkorreko agendaren 5. urteurrena. Kanpainak emakume anitzen batasuna adierazten du euren eskubideen borrokan, eta baita berdintasunaren aldeko lanaren belaunaldien arteko transmisioaren beharra eta emakumen alduntzea bultzatzeko jarraitzeko premia. Kanpaina belaunaldien arteko topagune bihurtu nahi da, emakumen eskubideen aldeko balioak transmititzeko leku bat. Hamarkadetan, emakumen eskubideen alde lan egin duten pertsonen eta gazteen arteko topagunea irudikatu nahi du, eta transmisio horren beharra azpimarratu gizarteak aurrera egiten jarraitzeko eta berdintasun espazioak irabazten jarraitzeko. Beijingo adierazpen eta ekintza plataforma emakumen eskubideak sustatzeko mundu mailan inoiz izan den planik aurrerakoiena izan zen, eta emakumen alduntzea garapenerako funtsezko estrategia gisa aurkeztu zuen. Aurten, emakumen eta gizonen berdintasunerako legearen 15. urteurrena ere ospatzen da, eta hau Euskal Autonomia Erkidegoko berdintasun politiken aurrerapenean mugarria izan zen. Eta garapen iraunkorreko helburuak onartu zireneko 5. urteurrena ere betetzen da aurten. Genero berdintasuna eta emakume eta nesken alduntzea duelarik helburuetako bat. Urteurren hauek bat datoz aldarrikapen feministen gorakadarekin, bereziki gazteen artean, azken 2 urteetako martxoaren 8ko mobilizazioetan agerian geratu den bezala. Eta errealitate horren aurrean, iragarekin lotzen gaituen eta etorkizunera begira proiektatzen gaituen kanpaina aurkeztu nahi izan dugu jarraitu behar duen katea irudikatuz. Este 2020 coincide en el tiempo con varias conmemoraciones relacionadas con la igualdad y los derechos de las mujeres que hemos querido tener en cuenta en la campaña. Con ello, lo que buscamos es trasladar la idea de que la igualdad, el trabajo por la igualdad y por los derechos de las mujeres es un trabajo, es una cadena que viene de atrás. Por ello, también queremos rendir homenaje a todas esas mujeres diversas, que en la mayoría de los casos, de forma anónima, han ido conquistando derechos y dando pasos hacia la igualdad, abriéndonos caminos. Y creemos que es necesario que esto sea conocido por la sociedad, por las jóvenes. Así queremos también hacer un llamamiento a las nuevas generaciones para que la cadena no se rompa y siga fortaleciéndose. Presentamos, por tanto, una campaña que nos une con el pasado y nos proyecta hacia el futuro a través de una cadena que debe seguir y que hace un llamamiento a las nuevas generaciones para que continúen con el trabajo por la igualdad si queremos seguir avanzando en nuestros derechos y si queremos seguir construyendo una sociedad cada vez más igualitaria.
El lema de la campaña es Sin cadenas, en cadena, porque creemos que el de la igualdad es un trabajo que requiere unión, trabajo en equipo, transmisión entre generaciones y que tiene que tener como uno de sus ejes el empoderamiento de las mujeres. En este sentido, lo que nos gustaría es convertir esta campaña en un punto de encuentro intergeneracional, un lugar de transmisión de los valores que han impulsado el trabajo a favor de los derechos de las mujeres en las últimas décadas. Representar el encuentro entre personas que han trabajado durante décadas por los derechos de las mujeres y personas jóvenes, simbolizando así la necesidad de que se produzca esa transmisión para que la sociedad pueda seguir avanzando y conquistando espacios de igualdad. Este año se conmemora el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, una declaración a nivel mundial que supuso el plan más progresista que jamás había existido para promover los derechos de las mujeres, presentando el empoderamiento de las mujeres como una estrategia clave del desarrollo. De Beijing viene la idea de que sin empoderamiento de las mujeres no hay igualdad. Y en Beijing se establecieron además muchos de los principios que guían hoy nuestras políticas de igualdad. En este año 2020 se celebra también el 15 aniversario de la aprobación en Euskadi de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, una ley que supuso un hito en el avance de las políticas de igualdad en nuestro país, y el 5º aniversario de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo número 5, el de igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas, nos recuerda que no hay desarrollo sostenible sin igualdad. Estos aniversarios coinciden asimismo en el tiempo con un auge de las reivindicaciones feministas, especialmente entre la juventud, tal y como ha quedado patente en las últimas movilizaciones del 8 de marzo de estos 2 últimos años. Construir el futuro tiene mucho que ver con el pasado. El trabajo por la igualdad no nace de cero, sino que cuenta con una genealogía feminista y un compromiso de muchas personas y agentes sociales que se han encargado de mantener en el tiempo estas reivindicaciones. Conseguir el compromiso de las nuevas generaciones es clave para seguir impulsando esta misión en cadena. Es un importante objetivo que pretendemos impulsar con esta campaña. Y seguidamente, Zuriñe Elordi, la secretaria general, os dará más detalles de la campaña y la conectará también con la campaña internacional en la que queremos tomar parte, Generación Igualdad. Beste barik, Zuriñe, zurea da hitza. Egun on denori. Izaskunek azaldu duen bezalaxe, aurten egiten dugun kanpaina hau, Nazio Batuak emakumeak erakundeak Beijingeko urteurrena dela eta martxan jarri duenarekin bat dator. Beraiek Generation Equality izenpean jarri duten kanpaina hori, duela 2 hamarkada baino gehiago, Beijingeko ekintza plataforma sorreran ezinbestekoak izan ziren guzti horiek edo ekintzaile guzti horiek eta belaunaldi berrietakoak biltzen ari dira mundu mailan. Eta hala ere, emakundek era berean parte hartuko du aurten gure herriko belaunaldi ezberdinetako emakumeak elkartuz, besteak beste. Gero, gure gaur aurkezten dugun kanpaina honi dagokionez, datu gutxi batzuk emango dizkizuet bebai. Kanpaina Izaskunek esan duen bezalaxe bihar bertan hasiko da eta martxoaren 10 arte garatuko dugu, bai kanpoko euskarrietan, komunikabideetan eta sare sozialetan. 8.000-ren bat kartel bidali ditugu hainbeste lekuetara, ikastetxetara, erakundeetara, osasun zentruetara, elkarteetara, enpresetara, liburutegietara eta bar. Eta kanpainaren elementu nagusienak eskuragarriak dituzue webgunean,
Beraz, sartzen bazarete kanpainak atalean, hor daukazute kartela, oraintxe ikusiko dugun spota, eta interneten bidez partekatzeko hainbeste elementu ere bai. Kanpaina hau, komentatu dizuedan bezalaxe, bihar hasiko da eta martxoaren 10 arte gauzatuko da, baina hala eta guztiz ere, gero beste momentu batzuetan urtean zehar lelo bera erabiliko dugu, beraz urte osoan zehar zabalduko dugun mezua izango da. Eta, bueno, como os decía en euskera, pues la campaña que presentamos hoy va absolutamente en la línea con la que está impulsando ONU Mujeres a nivel mundial, en la que bajo el lema Generación Igualdad por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario, pues están reuniendo a las próximas generaciones de activistas en favor de los derechos de las mujeres con aquellas personas y con aquellas defensoras de la igualdad de género que fueron visionarias e indispensables para construir la plataforma de acción de Beijing, ¿no? Y en ese sentido os decía que Emakunde también en los próximos meses va a impulsar encuentros intergeneracionales, de los que bueno, ya os daremos debida información y debida cuenta en su momento, pero es realmente vamos a seguir un poco el hilo marcado por ONU Mujeres en este sentido. Y respecto a la campaña, bueno, pues os invitamos a que nos ayudéis y colaboréis en hacer la máxima difusión de la misma. Como decía, ya tenéis todos los elementos disponibles en la página web y ahora vamos a hacer un huequito para compartir con vosotras y vosotros el spot, que espero que os guste. Iraganeko emakume askoren lan eta aleginari esker joan gara gure eskubideak lortzen. Gutako bakoitza ezinbesteko katebegia da aurrera egiten jarraitzeko. Katerik gabe, katean. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Gracias al trabajo y esfuerzo de muchas mujeres en el pasado, avanzamos en nuestros derechos. Cada una de nosotras somos un eslabón necesario para seguir dando pasos sin cadenas, en cadena. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco. Bueno, hau da martxoaren 8 prestatu dugun kanpaina, ez dakit galderarik eta uzen, zuona da hitza. Bueno, el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es un día en el que desde la institución siempre hemos dado el protagonismo al movimiento feminista. Por tanto, será el movimiento feminista bueno, pues quien haga las convocatorias oportunas y como en ediciones anteriores, pues nosotras nos sumaremos. Históricamente lo que hemos venido haciendo ha sido en torno a esa fecha, 8 de marzo, presentar una campaña que luego, bueno, pues vamos a mover durante todo el año. Y este año, en el mensaje en el que hemos querido insistir, es que el trabajo a favor de la igualdad es un trabajo que viene de atrás. Por tanto, tenemos que poner en valor y reconocer el trabajo de todas esas mujeres que nos han abierto caminos, pero también queremos conectar a esas mujeres que nos han precedido con las nuevas generaciones, con las jóvenes,
haciendo ver que es necesaria esa transmisión intergeneracional y que todas nosotras, mujeres diversas, somos eslabones necesarios para el trabajo a favor de la igualdad. Mila esker guztioi esandakoa etortzeagatik eta eskertu aldez aurretik zuen laguntza kanpainaren edapenean. Mila esker.